¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si el amor verdadero llegara justo cuando has perdido toda esperanza? Esta es la historia de una mujer que fue rechazada por todos, excepto por quien menos esperaba. Déjame contarte algo que cambiará tu forma de ver el destino. Si esta historia te toca el corazón, dime en los comentarios de dónde me lees y si tú también crees que a veces lo que parece una maldición puede ser en realidad una bendición disfrazada. Se rieron de ella por estar embarazada y sola, pero nadie sabía que su dolor se convertiría en la llave de su libertad. En las tierras áridas de Chihuahua, donde el sol castiga sin piedad, y las montañas rojas se alzan como gigantes dormidos, el pueblo de San Rafael parecía suspendido en el tiempo. Las campanas de la pequeña iglesia de adobe sonaban cada mañana, despertando a los habitantes con su eco melancólico que rebotaba contra las paredes de piedra y se perdía entre los mezquites. El olor a tierra seca y copal se mezclaba con el aroma del café recién molido que escapaba de las cocinas, mientras las mujeres comenzaban sus labores antes de que el calor se volviera insoportable. Esperanza Morales caminaba por las calles polvorientas con la cabeza gacha, sus manos protegiendo instintivamente el vientre que ya comenzaba a redondearse. A los 22 años, su rostro moreno llevaba las marcas de quien ha conocido más lágrimas que sonrisas. No era lo que los hombres del pueblo consideraban hermosa. Su nariz era demasiado ancha, sus labios demasiado gruesos, y su piel llevaba el tono cobrizo que delataba sangre indígena, algo que en San Rafael era motivo de susurros y miradas despreciativas. Las mujeres se reunían en grupos al verla pasar, cubriendo sus bocas con rebozos mientras compartían el escándalo en voz baja. «Mira nada más cómo se atreve a mostrar la cara después de lo que hizo», murmuraba doña Carmen, la esposa del alcalde. «Una mujer decente se habría escondido o se habría ido del pueblo». Los hombres la seguían con miradas lascivas y burlonas, algunos haciendo comentarios que la hacían apresurar el paso y buscar refugio en las sombras de los portales. Esperanza había sido la hija del herrero más respetado del pueblo, un hombre severo que había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer para mantener su reputación intachable. Cuando descubrió que su hija estaba embarazada sin estar casada, la golpeó hasta dejarla inconsciente y la echó de casa esa misma noche. «No tengo hija», le había gritado mientras la arrastraba hasta la puerta. «Morirás como la perra que eres, pero no deshonrarás más mi nombre». Daora sobrevivía lavando ropa ajena a las orillas del río que corría perezoso junto al pueblo, ganando apenas lo suficiente para comprar tortillas duras y frijoles. Sus manos, que una vez habían sido suaves, ahora estaban agrietadas y sangrantes por el jabón de sosa y el agua fría. Durante las noches se refugiaba en un jacal abandonado a las afueras del pueblo, donde el viento se colaba por las grietas del adobe y los coyotes aullaban a lo lejos. Pero lo que más la atormentaba no eran las burlas ni el hambre, sino la soledad que le carcomía el alma. Había creído en el amor una vez, cuando Joaquín Herrera le susurraba promesas al oído bajo la luz de la luna. Él le había jurado que se casarían después de la cosecha, que construirían una casa junto al río donde criarían a sus hijos. Pero cuando le contó sobre el embarazo, la mirada de Joaquín se había vuelto fría como el acero. «Eso no es mío», le había dicho antes de desaparecer del pueblo al día siguiente. Durante las madrugadas, mientras fregaba la ropa en las piedras del río, Esperanza hablaba con el niño que crecía en su vientre. «Tal vez tú me ames cuando llegues», le susurraba. «Tal vez tú no me veas como un error». Las lágrimas se mezclaban con el agua del río, llevándose sus sueños rotos hacia algún lugar donde quizás pudieran encontrar paz. El día que cambiaría su destino llegó vestido de polvo y terror, cuando los cascos de los caballos apaches resonaron como tambores de guerra en las calles de San Rafael.
Era mediodía cuando las primeras flechas silbaron sobre los techos de tejas rojas. El grito de guerra apache rasgó el aire sofocante como un cuchillo, haciendo que los habitantes corrieran despavoridos en busca de refugio. Desde su escondite junto al río, Esperanza vio cómo las columnas de humo negro comenzaron a alzarse desde el centro del pueblo, mientras el olor a pólvora y madera quemada llegaba hasta ella. Los guerreros aparecieron como fantasmas entre el polvo, sus caballos pintados de guerra moviéndose con una gracia mortal que helaba la sangre. Sus rostros estaban pintados de rojo y negro, y sus gritos resonaban como ecos del inframundo. El líder del grupo era un hombre alto y corpulento que montaba un semental negro como la noche. Su presencia irradiaba una autoridad salvaje que hacía que incluso los otros guerreros lo siguieran con respeto reverencial. Los habitantes que no habían logrado escapar fueron reunidos en la plaza principal, donde las mujeres lloraban abrazando a sus hijos y los hombres miraban al suelo con humillación. El alcalde, el mismo que había permitido las burlas hacia Esperanza, ahora temblaba como una hoja mientras suplicaba por su vida en un español entrecortado por el miedo. Esperanza permaneció oculta entre los sauces llorones de la ribera, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Su mano acariciaba su vientre mientras observaba cómo los apaches registraban cada casa, cada rincón del pueblo que la había rechazado. Una parte oscura de su corazón no sentía dolor por lo que estaba sucediendo. Esa gente que ahora lloraba había sido cruel con ella cuando más necesitaba compasión. Fue entonces cuando el destino jugó su carta más inesperada. Uno de los guerreros más jóvenes la descubrió mientras buscaba agua en el río. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno, y en lugar del grito de alerta que esperaba, el apache simplemente la miró con curiosidad. Su piel morena, sus rasgos que delataban sangre indígena, su condición de paria, todo eso que había sido motivo de rechazo en San Rafael, parecía despertar algo diferente en la mirada del guerrero. Con gestos silenciosos, le indicó que lo siguiera. Esperanza sabía que resistirse sería inútil, pero por primera vez en meses no sintió verdadero miedo. Había algo en los ojos de ese hombre que no era crueldad, sino una especie de reconocimiento, como si viera en ella algo que los demás habían sido ciegos para percibir. El guerrero la condujo hasta la plaza, donde el jefe apache estaba negociando con el alcalde. Las conversaciones se desarrollaban en una mezcla de español, apache y gestos que hablaban de tributos y paz. Los apaches no habían venido a masacrar, sino a establecer términos de convivencia en esas tierras que consideraban suyas por derecho ancestral. Cuando el jefe vio llegar a su guerrero con Esperanza, algo cambió en su expresión. Sus ojos oscuros la estudiaron de arriba a abajo, no con la lujuria que conocía de los hombres del pueblo, sino con una evaluación más profunda. Le habló al guerrero en su lengua, palabras que sonaban como el viento entre las montañas, ásperas pero con una música propia. El alcalde, desesperado por encontrar algo que ofrecer, señaló a Esperanza con desdén. «Llévenla», dijo con una mezcla de alivio y desprecio. «No vale nada para nosotros. Está embarazada y no tiene familia. Pueden hacer con ella lo que quieran». Las palabras fueron como dagas para Esperanza, confirmando lo que siempre había sabido. Para su propia gente, ella no era más que un estorbo del que deshacerse. Pero la respuesta del jefe apache fue inesperada. En lugar de tomarla como un regalo despreciable, se acercó a ella y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo temblar. Cuando habló, fue en un español acentado pero claro. «No tomo regalos que no tienen valor para quien los da. Si viene conmigo, será por elección propia». La elección más importante de su vida llegó envuelta en palabras que nunca había esperado escuchar. «Elige tu destino, mujer de dos sangres».
El jefe apache, cuyo nombre era Naalnish, que significaba el que trabaja, se irguió frente a ella con una presencia que llenaba todo el espacio de la plaza. Su pecho desnudo mostraba cicatrices que contaban historias de batallas y supervivencia, mientras que sus brazos lucían brazaletes de plata que captaban la luz del sol como estrellas caídas. Su cabello negro estaba adornado con plumas de águila y cuentas de turquesa, símbolos de honor que Esperanza no comprendía, pero que intuía como sagrados. «Esta mujer lleva vida en su vientre», dijo Naalnish, dirigiéndose tanto al alcalde como a sus propios guerreros. «Entre mi pueblo la vida es sagrada, y quien la porta merece respeto». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de confusión en los rostros de los habitantes del pueblo. Nunca habían escuchado a alguien hablar de Esperanza con respeto, mucho menos defenderla. El alcalde, confundido por este giro inesperado, balbuceó: «Pero ella no es más que una...». Las palabras murieron en sus labios cuando los ojos de Naalnish se clavaron en él con una frialdad que prometía consecuencias terribles si continuaba. «Hablas de una mujer como si fuera ganado», gruñó el apache, su voz cargada de desprecio. «En mis montañas, los hombres que no honran a las mujeres terminan alimentando a los cuervos». El silencio que siguió fue tan tenso que hasta los niños dejaron de llorar. Naalnish se giró hacia Esperanza, estudiando su rostro con una atención que la hizo sentir como si pudiera ver directamente su alma. «Tus rasgos hablan de dos mundos», le dijo en voz baja, solo para ella. «Tu piel conoce el sol de las montañas, tus ojos tienen la profundidad de los cañones sagrados. ¿Por qué tu propia gente te trata como enemiga?» Esperanza sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Nadie le había preguntado nunca sobre su dolor. Nadie había mostrado curiosidad por entender su historia. «Porque llevo la marca de la vergüenza», murmuró, su voz apenas audible. «Porque esperé un hijo sin estar casada, porque mi sangre no es pura, porque son ciegos», la interrumpió Naalnish. «En las montañas tenemos un dicho: la flor más hermosa crece en la grieta de la roca más dura. Tu pueblo ve solo la grieta, pero yo veo la flor». Las palabras del apache resonaron en el corazón de Esperanza como campanas de una iglesia distante. Durante años había creído que era exactamente lo que todos decían: un error, una mancha, algo que debía esconderse. Pero este hombre, este guerrero temido, hablaba de ella como si viera algo valioso donde todos los demás veían desperdicio. «Puedes venir conmigo a las montañas», continuó Naalnish, «donde tu hijo crecerá libre bajo el cielo abierto, donde nadie juzgará el color de su piel o las circunstancias de su llegada. Pero la elección es tuya. No te llevaré como botín de guerra. ¿Vienes como mujer libre o no vienes?» Esperanza miró hacia el pueblo que la había rechazado, hacia las caras que la habían humillado durante meses. Doña Carmen la observaba con odio mal disimulado, como si incluso en este momento siguiera siendo una afrenta a su moral. El cura, que había cerrado las puertas de la iglesia cuando ella había buscado refugio, ahora la miraba con una mezcla de miedo y disgusto. Luego volvió sus ojos hacia Naalnish y vio algo que nunca había encontrado en las miradas masculinas: respeto, no lujuria, no pena, no desprecio disfrazado de caridad. Respeto genuino hacia ella como persona, como mujer, como portadora de vida. «Si voy contigo», preguntó con voz temblorosa, «¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi hijo?» «En mis montañas», respondió Naalnish con solemnidad, «los huérfanos encuentran familia, los rechazados encuentran hogar, y los heridos encuentran sanación. Tu hijo crecerá conociendo su valor, no su vergüenza». El viento sopló entre los mezquites, levantando remolinos de polvo que danzaron como espíritus ancestrales.
Esperanza cerró los ojos y por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho como un cactus en plena floración. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. «Elijo las montañas», susurró Esperanza. Y con esas palabras selló un destino que la llevaría más lejos de casa de lo que jamás había soñado. La caravana apache se puso en marcha al amanecer siguiente, cuando las primeras luces rosadas pintaban las montañas distantes como promesas de un nuevo comienzo. Esperanza cabalgaba en una yegua mansa de color canela, un regalo de Nalnish que había explicado. Una mujer en tu condición necesita un caballo que entienda la paciencia. Sus pocas pertenencias cabían en una pequeña bolsa de cuero. Un rebozo deshilachado, una imagen de la Virgen de Guadalupe que había salvado del jacal, y las únicas joyas que poseía, unos aretes de plata que habían pertenecido a su madre. Mientras se alejaban de San Rafael, Esperanza no miró hacia atrás. El pueblo que la había visto nacer y crecer se desvanecía como un mal sueño entre la bruma matutina. Por primera vez en meses, no sintió el peso aplastante del juicio constante, esas miradas que la desnudaban no de ropa, sino de dignidad. Los guerreros apaches cabalgaban en formación alrededor de ella, pero no como carceleros, sino como protectores. Naalnish había dado órdenes claras en su lengua, y aunque Esperanza no entendía las palabras, el tono había sido inequívoco. Ella estaba bajo su protección personal. Los hombres la trataban con una cortesía distante, pero respetuosa, algo completamente nuevo en su experiencia. El viaje hacia las montañas duró 3 días que se convirtieron en una revelación para Esperanza. Nunca había visto paisajes tan vastos y salvajes. Cañones que se abrían como heridas rojas en la tierra, bosques de pinos que susurraban secretos antiguos, ríos cristalinos que corrían entre rocas pulidas por milenios. El aire era más puro que cualquier cosa que hubiera respirado, y las noches estrelladas eran tan claras que parecía poder tocar las constelaciones con solo extender la mano. Nalnish cabalgaba cerca de ella, señalándole lugares sagrados y contándole historias en su español cuidadoso, pero expresivo. «Esa montaña», le dijo señalando una cumbre nevada, «es donde nació el primer apache de mi clan. Esas rocas rojas son donde nuestros antepasados pintaron las historias de su pueblo. Cada piedra, cada árbol, cada gota de agua tiene su lugar en nuestra historia». Por las noches, cuando acampaban junto a fogatas que crepitaban como voces ancestrales, Esperanza observaba cómo los apaches interactuaban entre ellos. No había la crueldad brutal que los mexicanos les atribuían, sino una sociedad compleja con sus propios códigos de honor y respeto. Los hombres cuidaban de sus caballos con ternura casi paternal. Compartían la comida sin egoísmo y trataban a las pocas mujeres del grupo con una deferencia que ella nunca había visto en su pueblo. El tercer día llegaron a un valle escondido entre montañas altísimas, donde una cascada plateada caía desde las nubes, formando un lago de aguas tan claras que reflejaban el cielo como un espejo perfecto. En las orillas del lago se alzaba el campamento apache, tipis de piel de búfalo decorados con símbolos sagrados, fogones que emitían columnas de humo aromático, corrales donde pastaban caballos de todas las formas y colores. «Bienvenida a Tué», dijo Nalnish, usando la palabra apache para agua. «Este ha sido nuestro hogar durante generaciones, el lugar donde el cielo besa la tierra y donde los espíritus danzan en las aguas sagradas». Esperanza sintió que algo se rompía en su pecho al ver la belleza salvaje del lugar. Era como si toda su vida hubiera estado viviendo en una jaula sin saberlo, y solo ahora descubriera lo que significaba la verdadera libertad. El aire olía a pino y agua fresca, tan diferente al polvo sofocante de San Rafael. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las mujeres apache salieron a recibirla.
En lugar de hostilidad o desconfianza, encontró curiosidad genuina y una calidez que la tomó por sorpresa. Una mujer mayor, con cabello plateado trenzado con cuentas turquesas, se acercó a ella sonriendo. «Soy Itzá», dijo en español, «la curandera de este clan. Naal Nish me dijo que traía una mujer que necesita sanación». Sus ojos se posaron en el vientre de Esperanza con conocimiento profesional. «¿Cuántos meses llevas?» «4», murmuró Esperanza, sorprendida por la pregunta directa pero sin juicio. «Un buen tiempo», asintió Itzá. «El niño está fuerte, puedo sentirlo. Ven, necesitas descansar y comer algo mejor que tortillas duras». En los brazos de las montañas sagradas, Esperanza descubrió que sanar no era solo recuperarse del dolor, sino aprender a amarse a sí misma por primera vez en la vida. Itzá la condujo a un tipi espacioso, decorado con pinturas de animales sagrados y símbolos que parecían contar historias sin palabras. El interior era cálido y acogedor, con pieles de ciervo que servían como alfombras y cestas tejidas con patrones geométricos que hipnotizaban la vista. Un pequeño fuego ardía en el centro, su humo escapando por una abertura en la parte superior que enmarcaba un círculo perfecto de cielo azul. «Este será tu hogar mientras estés con nosotros», dijo Itzá, preparando un té de hierbas que llenó el tipi con un aroma relajante. Naal Nish ordenó que tuvieras tu propio espacio, tu propia privacidad. No eres prisionera ni concubina, eres huésped hasta que decidas qué quieres ser. Las palabras de la curandera fueron como bálsamo para el alma herida de Esperanza. Durante meses había vivido con la certeza de que su vida había terminado, que su futuro se reducía a sobrevivir como paria hasta que la muerte la liberara de su vergüenza. Ahora, sentada en este lugar sagrado, comenzaba a vislumbrar que quizás existían otras posibilidades. Las primeras semanas en el campamento apache transcurrieron como un sueño extraño pero hermoso. Esperanza despertaba cada mañana con el sonido del agua de la cascada y el canto de pájaros que nunca había escuchado antes. Las mujeres del clan la incluyeron gradualmente en sus actividades diarias, enseñándole a tejer canastas con fibras de yuca, a preparar pemmican que duraba meses sin echarse a perder, a reconocer plantas medicinales que crecían en las laderas de las montañas. Naal Nish aparecía y desaparecía del campamento, liderando partidas de caza o reuniones con otros clanes, pero siempre encontraba momentos para hablar con ella. Sus conversaciones eran diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado con un hombre. No había seducción ni posesividad, sino un intercambio genuino de pensamientos y experiencias. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó Esperanza una tarde mientras observaban la puesta de sol desde una roca alta que daba vista a todo el valle. Naal Nish permaneció en silencio durante largo tiempo, sus ojos fijos en las montañas que se teñían de oro y púrpura. «Cuando era niño», dijo finalmente, «mi madre murió en un ataque de soldados mexicanos. Mi padre estaba cazando y yo quedé huérfano. Los mexicanos me habrían matado o vendido como esclavo, pero una mujer apache me encontró escondido entre las rocas. No era de mi clan, no me conocía, pero arriesgó su vida para salvarme». Se giró hacia ella y en sus ojos Esperanza vio una profundidad de dolor que reconocía porque era espejo del suyo propio. «Esa mujer me enseñó que la bondad no tiene fronteras de sangre ni tribu. Cuando te vi en ese pueblo, rechazada por tu propia gente, vi al niño que fui yo. Vi a alguien que merecía una oportunidad de encontrar su lugar en el mundo. Pero yo no soy apache», murmuró Esperanza. «No pertenezco aquí más de lo que pertenecía allá». «La pertenencia no se hereda», replicó Naal Nish con firmeza. «Se gana con acciones, con lealtad, con el corazón. He visto mexicanos que actúan con más honor que algunos apaches, y apaches que han traicionado a su propia sangre. Lo que importa no es de dónde vienes, sino quién eliges ser».
Esas palabras se grabaron en el corazón de Esperanza como símbolos sagrados tallados en piedra. Durante toda su vida había sido definida por otros: la hija del herrero, la mujer embarazada sin marido, la india que no sabía cuál era su lugar. Pero aquí, en estas montañas que tocaban las nubes, comenzaba a vislumbrar que quizás podía definirse a sí misma. El embarazo progresaba sin complicaciones bajo el cuidado experto de Itzá. La curandera preparaba tónicos que fortalecían tanto a la madre como al niño, y realizaba ceremonias de protección que llenaban a Esperanza de una tranquilidad que nunca había conocido. «Tu hijo será fuerte», le decía Itzá mientras masajeaba su vientre con aceites aromáticos. Los niños que nacen en estas montañas llevan la fuerza de las rocas eternas en sus huesos. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes esparcidos en terciopelo negro, Esperanza sintió los primeros movimientos de su bebé. La pequeña vida que crecía en su interior se agitó suavemente, como si saludara al mundo que lo esperaba. Por primera vez en su embarazo no sintió miedo, sino alegría pura e inmensa. Su hijo nacería libre. El nacimiento llegó con la primera nevada del invierno, como si el cielo quisiera bendecir la llegada de una nueva vida con su manto más puro. Los dolores de parto comenzaron durante una noche en que los vientos aullaban entre los picos, como voces de ancestros apache. Esperanza despertó sintiendo que algo poderoso se movía en su interior, una fuerza primitiva y sagrada que la conectaba con todas las madres que habían dado vida antes que ella. Itzá apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando esta señal desde hacía días. «Es hora», dijo la curandera con una sonrisa serena. «Tu hijo ha decidido que quiere conocer las montañas». El tipi se transformó en un santuario de sanación. Itzá encendió sahumerios de salvia que llenaron el aire con humo sagrado, mientras otras mujeres del clan llegaban para ofrecer su apoyo. No había juicios, no había susurros maliciosos, solo un círculo de hermanas unidas por el milagro común de traer vida al mundo. Naal Nish esperó afuera durante toda la noche, caminando en círculos alrededor del tipi como un lobo guardián. Otros hombres del clan se le unieron, creando un escudo protector de guerreros que mantendrían alejado cualquier mal espíritu que pudiera amenazar a la madre y al niño. El dolor fue intenso, como si su cuerpo fuera un campo de batalla donde se libraba la lucha más importante de su vida. Pero entre las contracciones, Esperanza encontró una fortaleza que no sabía que poseía. Las mujeres apache le cantaban canciones de poder en su lengua ancestral, palabras que no entendía, pero que sentía vibrar en sus huesos como tambores sagrados. Cuando finalmente su hijo salió al mundo, con un grito fuerte que resonó por todo el valle, Esperanza supo que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Ya no era la muchacha rechazada de San Rafael. Era madre, era mujer, era alguien que había participado en el misterio más profundo de la existencia. «Es varón», anunció Itzá, levantando al bebé para que las primeras luces del amanecer tocaran su piel. «Y mira qué fuerte es. Nació gritando su desafío al mundo». El niño era perfecto, con una mata de cabello negro y ojos que prometían ser tan oscuros como las noches sin luna. Su piel tenía el tono dorado que hablaba de su herencia mezclada, hermosa en su complejidad. Cuando Esperanza lo acunó contra su pecho por primera vez, sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar de amor. Nalnish entró al tipi cuando el sol ya estaba alto, acercándose con la reverencia que los apaches mostraban hacia todos los nacimientos. Miró al niño con ojos que brillaban de emoción contenida, y luego se dirigió a Esperanza con una formalidad que la sorprendió. «¿Cómo se llamará el pequeño guerrero?», preguntó, usando el término apache para referirse a todos los niños varones, sin importar quiénes fueran sus padres. Esperanza había pensado en nombres durante meses, pero ninguno parecía adecuado hasta este momento.
Mirando hacia la abertura del tipi, vio cómo la luz del sol creaba patrones dorados en la nieve fresca, y supo exactamente cómo debía llamarse su hijo. Amanecer, dijo con voz clara. Se llamará Amanecer, porque llegó con la luz nueva después de mi noche más larga. Nalnish asintió con aprobación. Amanecer en apache es Yaat-e, dijo. ¿Quieres que lleve también ese nombre? Por primera vez desde que llegó a las montañas, Esperanza se sintió verdaderamente parte de algo más grande que ella misma. Sí, respondió sin dudar. Amanecer Yaat-e, un nombre para los dos mundos de los que viene. La ceremonia de bienvenida se realizó una semana después, cuando Esperanza ya había recuperado sus fuerzas. Todo el clan se reunió alrededor de un fuego sagrado mientras el chamán, un anciano con rostro surcado por líneas que parecían mapas de sabiduría, realizó los rituales de protección para el nuevo miembro de la comunidad. Este niño, declaró el chamán con voz que resonaba como trueno distante, ha venido a nosotros por los caminos del destino. No importa dónde comenzó su historia, ahora es apache. La sangre se puede mezclar, pero el espíritu elige su tribu. Mientras las llamas danzaban hacia las estrellas, Esperanza sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. Durante toda su vida había buscado un lugar donde pertenecer, donde ser aceptada tal como era. Ahora, con su hijo en brazos y rodeada por personas que la habían acogido sin condiciones, finalmente lo había encontrado. Ya no era la mujer rechazada que había huido de San Rafael. Era Esperanza, madre de Amanecer, miembro del clan de Nalnish, habitante de las montañas sagradas donde el cielo besaba la tierra y donde los corazones heridos encontraban sanación. Los meses que siguieron al nacimiento de Amanecer fueron como despertar de un sueño largo y doloroso para descubrir que la vida real podía ser más hermosa de lo que jamás había imaginado. El bebé prosperó en el aire puro de las montañas, como una flor silvestre que encuentra su suelo perfecto. Su risa llenaba el campamento con una música que hacía sonreír incluso a los guerreros más duros, y sus ojos curiosos seguían cada movimiento como si quisiera absorber todo el mundo de una sola mirada. Las mujeres del clan competían gentilmente por cargarlo, cada una enseñándole palabras diferentes en apache, español y las lenguas secretas que usaban las madres para hablar con sus hijos. Esperanza encontró su lugar en la comunidad de maneras que nunca había anticipado. Sus manos, que habían conocido solo el trabajo duro del lavado de ropa, descubrieron una habilidad natural para tejer patrones complejos en las cestas apache. Itzá le enseñó los secretos de las plantas medicinales y pronto Esperanza podía identificar docenas de hierbas curativas que crecían en las laderas rocosas. «Tienes el don», le dijo la curandera una tarde mientras preparaban ungüentos para los dolores de huesos de los ancianos. «Tus manos saben instintivamente qué necesita cada planta para liberar su poder. Es un regalo que no se enseña, se nace con él». Pero era en las tardes, cuando el sol pintaba las montañas de oro líquido, que Esperanza experimentaba los momentos más profundos de transformación. Nalnish había desarrollado la costumbre de visitarla después de sus deberes como jefe, trayendo pequeños regalos para Amanecer. Un sonajero hecho con guijarros de río, una manta tejida con lana de las ovejas salvajes que pastaban en los picos más altos, mocasines diminutos decorados con cuentas de colores. «No tienes que hacer esto», le decía Esperanza, aunque su corazón se llenaba de calidez cada vez que veía cómo Nalnish jugaba con su hijo. El guerrero temible se transformaba en algo tierno y gentil cuando tenía a Amanecer en brazos, susurrándole canciones de cuna en apache que hablaban de águilas valientes y ríos eternos. «Un jefe cuida de su pueblo», respondía Nalnish, «y ustedes son mi pueblo ahora». Pero había algo más en sus ojos cuando la miraba,
algo que iba más allá del deber o la compasión. Era una ternura que crecía día a día, como las flores silvestres que aparecían después de las lluvias de primavera. Esperanza lo sentía también, esa atracción que era más profunda que el deseo físico, construida sobre respeto mutuo y comprensión compartida. Una noche, mientras acunaba a amanecer bajo un cielo tan estrellado que parecía un mapa de diamantes, Nalnish se sentó junto a ella en silencio. El fuego del campamento crepitaba suavemente, y el único sonido era el murmullo distante de la cascada sagrada. ¿Alguna vez piensas en regresar?, preguntó de repente. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Regresar a dónde? A tu mundo, al pueblo donde naciste. Esperanza miró hacia las montañas que se alzaban como gigantes protectores alrededor del valle. ¿Por qué regresaría a un lugar donde nunca fui bienvenida? Algunas personas necesitan cerrar círculos, dijo Nalnish pensativamente. Necesitan enfrentar su pasado para estar completamente libres. Mi pasado era dolor, murmuró Esperanza. Aquí encontré paz. ¿Y si te dijera que no tienes que elegir entre los dos? Que podrías llevar esta paz contigo a cualquier lugar. Había algo en su tono que la hizo mirarlo más atentamente. En la luz dorada del fuego vio vulnerabilidad en sus ojos, como si estuviera a punto de confesarle algo importante. Esperanza, dijo, y la forma en que pronunció su nombre la hizo estremecer. Cuando te traje aquí, pensé que te estaba salvando, pero creo que fuiste tú quien me salvó a mí. ¿Qué quieres decir? Nalnish miró hacia el fuego, como si las llamas pudieran darle las palabras correctas. He sido jefe durante 10 años, liderando a mi pueblo a través de guerras y hambrunas, tomando decisiones que determinan quién vive y quién muere. Creí que la fuerza era suficiente, que un líder solo necesitaba ser fuerte, pero verte criar a amanecer, verte sanar no solo de tus heridas, sino ayudar a sanar a otros, me enseñó que existe una fuerza diferente, una fuerza que construye en lugar de destruir. Se giró hacia ella, y en sus ojos vio todo el peso de la responsabilidad que cargaba, pero también algo más liviano, más esperanzador. Te amo, Esperanza. No como un hombre toma a una mujer por conveniencia o deseo, sino como un alma reconoce a su otra mitad. Te amo por tu fortaleza, por tu bondad, por la forma en que conviertes cada lugar donde estás en un hogar. Las palabras flotaron entre ellos como humo sagrado, cargadas de significado y posibilidad. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba, pero esta vez no era de miedo, sino de una alegría tan pura que casi dolía. ¿Y amanecer?, preguntó suavemente. Amanecer ya es mi hijo en todo lo que importa, respondió Nalnish sin dudar. Lo he visto dar sus primeros pasos, he escuchado sus primeras palabras. La sangre no hace a un padre, el amor sí. La decisión más importante de su vida no llegó en un momento dramático, sino en la quietud de una mañana, cuando el rocío aún brillaba como perlas en la hierba y el mundo parecía recién creado. Esperanza despertó sabiendo que algo había cambiado durante la noche. No era solo la confesión de Nalnish, aunque sus palabras aún resonaban en su corazón como ecos de campanas sagradas. Era algo más profundo, como si durante el sueño hubiera tenido una conversación con su alma y finalmente hubieran llegado a un acuerdo sobre quién era realmente y qué quería de la vida. Amanecer gateaba por el tipi, explorando cada rincón con la curiosidad insaciable de sus 8 meses. Ya no era el bebé frágil que había temido perder durante el embarazo, sino un niño robusto que irradiaba la vitalidad de las montañas. Cuando la vio despertar, le sonrió con esa alegría pura que solo poseen los niños que se saben completamente amados. «Buenos días, mi guerrero pequeño», le susurró, levantándolo para llenarlo de besos que lo hicieron reír con esa risa cristalina que era música para sus oídos. Itzá entró al tipi llevando el desayuno: tortillas de maíz azul,
miel silvestre y té de hierbas aromáticas. La curandera tenía la habilidad de leer los estados de ánimo como otros leían huellas en el suelo, y inmediatamente notó algo diferente en Esperanza. Nalnish habló contigo anoche. No fue una pregunta, sino una declaración. Esperanza sintió que las mejillas se le encendían. Se nota tanto. Una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo tiene una luz diferente en los ojos. Sonrió Itzá. La misma luz que tenías cuando nació Amanecer, pero más profunda. ¿Me crees que estoy loca por considerarlo? Un año atrás era una paria, rechazada por todos. ¿Cómo puedo pensar en ser la mujer de un jefe apache? Itzá se sentó junto a ella, su presencia irradiando la sabiduría de décadas de observar los corazones humanos. Niña tonta, dijo con cariño, no serías la mujer de un jefe apache. Serías la compañera elegida por Naalnish, que casualmente es jefe. Hay una diferencia enorme. Pero yo no soy apache de nacimiento. ¿Y qué importa eso? Itzá gesticuló hacia la abertura del tipi, donde se veía el campamento despertando a la vida matutina. ¿Ves a esa mujer junto al fuego grande? Se llama María. Era cautiva mexicana hace 20 años. Ahora es una de nuestras mejores tejedoras y está casada con nuestro mejor cazador. ¿Y ese hombre alto que está entrenando a los jóvenes? Era soldado mexicano hasta que decidió que prefería vivir libre en las montañas que encadenado a órdenes estúpidas. Esperanza siguió su mirada y por primera vez realmente notó la diversidad del clan. Había rostros que claramente mostraban herencia mestiza, otros que eran completamente indígenas y algunos que hablaban de sangre europea mezclada con la de las tribus nativas. Ser apache no se trata de dónde naciste, continuó Itzá, sino de cómo eliges vivir. Se trata de valorar la libertad sobre la comodidad, la comunidad sobre el individualismo, el respeto por la tierra sobre la codicia por poseerla. Y tú, mi querida niña, has demostrado tener corazón apache desde el día que llegaste. Durante el resto de la mañana, Esperanza observó el campamento con nuevos ojos. Vio cómo Naalnish lideraba no a través del miedo o la dominación, sino inspirando respeto genuino. Lo vio consultar con los ancianos antes de tomar decisiones importantes, escuchar las preocupaciones de las madres sobre sus hijos, mediar disputas con sabiduría y paciencia. También se vio a sí misma a través de los ojos de otros. Las mujeres la consultaban sobre remedios herbolarios que había aprendido de Itzá. Los niños buscaban su regazo para escuchar las historias que había comenzado a inventar, mezclas fantásticas de los cuentos mexicanos de su infancia con las leyendas apaches que estaba aprendiendo. Los hombres la saludaban con respeto genuino, no la lujuria disimulada que había conocido en San Rafael. La revelación llegó mientras ayudaba a preparar la comida comunal del mediodía. Mientras sus manos trabajaban automáticamente cortando verduras y hierbas, su mente vagó hacia su vida anterior. Por primera vez en meses, no sintió dolor al recordar. En su lugar, sintió algo parecido a la gratitud. Si no hubiera sido rechazada por su familia, nunca habría conocido su propia fortaleza. Si no hubiera sido humillada por su pueblo, nunca habría apreciado verdaderamente lo que significaba ser respetada. Si no hubiera perdido todo lo que creía importante, nunca habría descubierto lo que realmente importaba. Cada cicatriz en su corazón había sido necesaria para convertirla en la mujer que era ahora. Cada lágrima derramada había regado el suelo donde ahora florecía su felicidad. «Estoy lista», le dijo a Naalnish esa tarde, cuando él se acercó a jugar con Amanecer como había hecho todas las tardes durante meses. «¿Lista para qué?», preguntó, aunque había algo en sus ojos que sugería que ya sabía la respuesta. «Para ser tu mujer, para ser madre de este clan, para construir un futuro contigo que sea más grande que nuestros pasados separados». Naalnish cerró los ojos como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días y finalmente pudiera exhalar. Cuando los abrió,
brillaban con una alegría que transformó completamente su rostro. ¿Estás completamente segura? Una vez que seamos uno, tu destino estará atado al mío, y el mío puede ser peligroso. Estoy segura, respondió sin dudar. He vivido en peligro toda mi vida. La diferencia es que ahora tendré a alguien que luche a mi lado en lugar de contra mí. La ceremonia de unión se realizó durante la luna llena de primavera, cuando las montañas despertaban de su sueño invernal y el aire se llenaba del perfume de flores silvestres que brotaban entre las rocas como promesas de renovación. Los preparativos duraron una semana entera, durante la cual todo el campamento se transformó en un hervidero de actividad gozosa. Las mujeres tejieron mantas ceremoniales con patrones que contaban la historia de dos almas destinadas a encontrarse, mientras los hombres cazaron venados sagrados cuya carne alimentaría a todo el clan durante la celebración. Los niños recolectaron flores de colores imposibles que crecían solo en las cimas más altas, y los ancianos prepararon las bendiciones que habrían de pronunciar sobre la nueva familia. Itzá se encargó personalmente de preparar a Esperanza para la ceremonia. Durante días la bañó con aguas perfumadas con pétalos de rosa silvestre, masajeó su piel con aceites que la hacían brillar como si llevara luz propia, y trenzó su cabello con cuentas de turquesa que habían pertenecido a la madre de Naalnish. Una novia apache debe lucir como la diosa del amanecer, le explicó mientras aplicaba pinturas rituales en sus mejillas, líneas doradas que simbolizaban los rayos del sol y puntos rojos que representaban las bayas sagradas que daban vida eterna. Porque en este día renaces como mujer nueva. El vestido ceremonial era una obra de arte que había tomado meses completar. Hecho de piel de ciervo blanca como las nubes, estaba decorado con miles de cuentas diminutas que formaban el diseño de un águila en vuelo, sus alas extendidas abrazando todo el torso. Los flecos se movían como plumas con cada paso, y el collar de plata y turquesa que lo acompañaba había sido forjado por el mejor artesano del clan. «Estás hermosa», murmuró Itzá con lágrimas en los ojos, hermosa como una princesa apache de las leyendas antiguas. Por primera vez en su vida, Esperanza se miró en el espejo de agua pulida y se vio realmente hermosa. No era la belleza convencional que valoraban en San Rafael, con su piel clara y rasgos europeos. Era una belleza más profunda, más auténtica, la belleza de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo y brillaba desde el interior. La ceremonia comenzó al atardecer, cuando el cielo se pintó de todos los colores del fuego sagrado. Un círculo de antorchas rodeaba el altar improvisado junto a la cascada, donde el sonido del agua corriente proporcionaba la música más antigua del mundo. Todo el clan se reunió vestido con sus mejores galas, mantas tejidas a mano, collares de plata, tocados de plumas que capturaban la luz dorada como halos de los dioses. Naalnish esperaba en el centro del círculo, tan majestuoso que Esperanza sintió que el corazón se le paraba por un momento. Llevaba una camisa de piel de ante decorada con símbolos de poder, pantalones que llegaban hasta las rodillas y mocasines bordados con patrones geométricos que contaban la historia de su linaje. Su cabello estaba suelto y brillaba como seda negra, adornado solo con una pluma de águila real que indicaba su rango de jefe. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. La miraban con una devoción tan profunda que sintió que podría ahogarse en ella. No había en su mirada nada del conquistador que toma lo que desea, sino del hombre que ha encontrado su tesoro más preciado y jura protegerlo con su vida. El chamán del clan, cuyo rostro parecía tallado en madera antigua por las líneas de la sabiduría, comenzó la ceremonia con cánticos que se alzaron hacia las estrellas como humo sagrado. Habló de los caminos del destino que habían traído a dos almas heridas para sanarse mutuamente,
de cómo el Gran Espíritu a veces usaba el dolor como cincel para esculpir corazones capaces de amor verdadero. Esta mujer, declaró señalando a Esperanza, llegó a nosotros como semilla llevada por el viento, pero las mejores semillas germinan solo después de pasar por el fuego, y esta semilla ha florecido en la flor más hermosa de nuestro jardín. Los votos que intercambiaron no fueron las palabras convencionales de las ceremonias mexicanas. En lugar de promesas de obediencia y sumisión, se juraron respeto mutuo, compañía en las alegrías y las penas, y la promesa de crecer juntos como árboles que entrelazan sus ramas para hacerse más fuertes contra las tormentas. «Te elijo», dijo Esperanza con voz clara que resonó por todo el valle, «no porque necesite que me salves, sino porque quiero construir contigo algo más hermoso que lo que podríamos lograr por separado». «Te elijo», respondió Nalnish, «no para poseerte, sino para caminar a tu lado por todos los senderos que el destino nos prepare». Cuando finalmente se besaron, sellando su unión ante la comunidad y los dioses, Esperanza sintió que algo se completaba en el universo. No era solo el final de su historia de dolor, sino el comienzo de una aventura que sería más grande y hermosa de lo que jamás había osado soñar. Las celebraciones continuaron hasta el amanecer, con danzas alrededor del fuego sagrado, cantos que hacían eco en las montañas y comida que sabía a gloria porque estaba sazonada con la alegría pura de una comunidad celebrando el amor verdadero. Pero el momento más perfecto llegó cuando Amanecer, ya de pie y dando sus primeros pasos tambaleantes, caminó directamente hacia Nalnish con los brazos extendidos, llamándolo papá en su apache infantil. Nalnish lo alzó hacia el cielo estrellado, y en esa imagen Esperanza vio su futuro, una familia real construida no sobre la sangre, sino sobre el amor elegido conscientemente cada día. 5 años después, cuando Esperanza se paró en la misma roca desde donde había contemplado su nueva vida por primera vez, supo que el círculo de su transformación estaba completo. El valle sagrado se extendía ante ella como un tapiz tejido por los dioses, verde y dorado bajo el sol de la tarde. El campamento había crecido, con nuevos tipis que albergaban a familias que habían llegado buscando la paz que el clan de Nalnish había aprendido a ofrecer. Humo aromático se alzaba perezosamente desde las fogatas, llevando consigo el sonido de risas infantiles, conversaciones tranquilas y canciones de trabajo que hablaban de una comunidad próspera. Amanecer, ahora un niño de 6 años, con la agilidad de un gato montés y la curiosidad de un explorador, jugaba cerca de la cascada con otros niños del clan. Su risa se mezclaba con el murmullo del agua en una sinfonía que nunca se cansaba de escuchar. Había crecido completamente bilingüe, saltando sin esfuerzo entre el español, el apache y la lengua universal de la infancia que todos los niños comprenden. Lo más hermoso era verlo interactuar con Nalnish. No había diferencia en el trato que recibía comparado con Cielo Nocturno, la hija que Esperanza había tenido con su esposo 2 años después de su boda. Para Nalnish, ambos eran simplemente sus hijos, y los trataba con la misma mezcla de ternura y disciplina amorosa que los estaba convirtiendo en personas de buen corazón. Cielo Nocturno, ahora una niña de 3 años con los ojos de su padre y la determinación de su madre, dormía en el tipi después de una mañana de aventuras, siguiendo a su hermano mayor a todas partes. Era una niña que nunca conocería la vergüenza por su origen, que crecería sabiendo que era amada sin condiciones y que su valor no dependía de la opinión de otros. «¿En qué piensas?», preguntó Nalnish, apareciendo silenciosamente a su lado como tenía la costumbre de hacer. Después de todos estos años, aún la sorprendía con su habilidad de moverse como una sombra cuando quería. «Pensaba en el tiempo», respondió Esperanza, recostándose contra su pecho sólido y cálido. «En cómo 5 años pueden contener toda una vida de cambios».
¿Te arrepientes de alguno de esos cambios? Esperanza consideró la pregunta seriamente. Había habido momentos difíciles, ataques de otros clanes que habían obligado a todo el campamento a mudarse temporalmente, enfermedades que habían cobrado vidas preciosas, decisiones difíciles sobre el futuro de su pueblo en un mundo que cambiaba rápidamente. Pero incluso en los momentos más duros, nunca había dudado de que había tomado la decisión correcta. No me arrepiento de nada, dijo finalmente, ni siquiera del dolor que me trajo aquí, porque sin él no habría aprendido a valorar lo que tengo ahora. Naalnish la besó en la coronilla, un gesto tan familiar y reconfortante que la hizo suspirar de contentamiento. Itzá dice que eres la mejor curandera que ha entrenado, dijo. Dice que tus manos tienen magia. Era cierto. Durante los últimos años, Esperanza había desarrollado una reputación que se extendía más allá de su clan. Personas de tribus distantes venían buscando sus remedios y su sabiduría, especialmente mujeres que necesitaban sanación del tipo que solo alguien que había conocido el rechazo profundo podía proporcionar. No es magia, sonrió Esperanza. Es comprensión. Cuando has estado quebrada, sabes exactamente dónde duelen las grietas en otros corazones. Un mensajero llegó al campamento ese mismo día, trayendo noticias que habrían de poner a prueba todo lo que Esperanza había construido. Era un joven apache de otro clan, polvoriento del viaje y con urgencia en los ojos. Jefe Naalnish, dijo después de los saludos rituales, traigo noticias del Valle de San Rafael. Ha habido una epidemia que los curanderos mexicanos no pueden controlar. Han enviado mensajeros a todos los clanes apache pidiendo ayuda. Dicen que pagarán en plata y caballos por cualquier medicina que pueda salvar a sus enfermos. Esperanza sintió que algo se agitaba en su pecho al escuchar el nombre de su pueblo natal. Durante todos estos años, San Rafael había existido en su mente como un mal sueño, algo que había quedado atrás para siempre. Pero ahora, ¿qué tipo de enfermedad?, preguntó Itzá, siempre práctica en sus prioridades. Fiebre que no baja, manchas rojas en la piel, delirios. Los niños mueren primero, luego los ancianos. Esperanza conocía esa descripción. Había visto brotes similares en otros pueblos y tenía remedios que podrían ayudar. Pero la idea de regresar a San Rafael la llenaba de emociones contradictorias. No tienes que ir, le dijo Naalnish esa noche después de que hubieran discutido la situación en privado. Nadie esperaría que arriesgaras tu vida por personas que te trataron mal. Pero conozco tu corazón, y sé que no podrás vivir en paz sabiendo que podrías haber salvado vidas y elegiste no hacerlo. Esperanza miró hacia donde dormían sus hijos, tan seguros en su mundo de amor incondicional. ¿Y si nos quedáramos aquí y fingimos que no sabemos? ¿Y si simplemente seguimos con nuestras vidas felices? Podrías hacerlo, asintió Naalnish. Pero entonces no serías la mujer de la que me enamoré. La mujer que veo en ti nunca podría dar la espalda al sufrimiento, sin importar de dónde venga. Al final, la decisión fue más fácil de lo que había imaginado. Partiría hacia San Rafael, pero no sola, ni como la mujer rechazada que había huido años atrás. Iría como la curandera respetada que se había convertido, acompañada por su familia y representando a su clan. Iría a salvar vidas no por las personas que la habían lastimado, sino por la mujer en la que se había convertido, alguien que había transformado su dolor en poder de sanación. Mientras empacaban las medicinas y se preparaban para el viaje, Esperanza se miró una vez más en el espejo de agua y vio algo que la llenó de asombro. Ya no era la muchacha insegura que buscaba aprobación en los ojos de otros. Era una mujer que había encontrado su propósito, su familia, su hogar en el mundo. Había renacido de las cenizas de su humillación como el ave fénix de las leyendas, y ahora regresaría a donde todo comenzó no como víctima, sino como sanadora.
El círculo se cerraba, pero esta vez ella era quien tenía el poder de decidir cómo terminaba la historia. Y así descubrimos que a veces las historias más hermosas nacen del dolor más profundo. Esperanza encontró en las montañas sagradas lo que nunca tuvo en el lugar donde nació: respeto, amor verdadero y la libertad de ser exactamente quien era sin disculpas ni vergüenza. Su historia nos recuerda que el valor de una persona nunca depende de lo que otros piensen de ella, sino de lo que ella decide hacer con su vida. Nos enseña que el amor verdadero no llega a salvarnos, sino a caminar junto a nosotros mientras nos salvamos a nosotros mismos. ¿Te identificas con alguna parte de esta historia? ¿Has sentido alguna vez que no perteneces a ningún lugar solo para descubrir que tu verdadero hogar estaba esperándote en el lugar menos esperado? Comparte en los comentarios de dónde me lees y cuéntame si tú también crees que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras fortalezas más grandes. Porque al final, todos estamos buscando nuestras propias montañas sagradas, donde finalmente podemos ser libres.